Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán nacido el 15 de octubre de 1844 en Röcken, en el Reino de Prusia. Fue hijo de un pastor luterano y creció en un ambiente profundamente religioso. Estudió filología clásica en la Universidad de Bonn y más tarde en la Universidad de Leipzig, donde se especializó en la obra de los sofistas griegos. Nietzsche se convirtió en profesor de filología en Basilea, Suiza, pero abandonó la enseñanza en 1879 debido a problemas de salud. Durante este periodo, comenzó a escribir sus obras filosóficas más importantes, como Así habló Zaratustra y Más allá del bien y del mal. Nietzsche es conocido por su crítica al cristianismo, al racionalismo y a la moral tradicional, en favor de una nueva visión del mundo basada en la idea del superhombre o sobrehumano, que es capaz de crear sus propios valores y vivir una vida auténtica y significativa. La filosofía de Friedrich Nietzsche es una de las más influyentes y controversiales en la historia de la filosofía occidental. Para Nietzsche, lo apolíneo y lo dionisíaco son dos fuerzas o principios contrapuestos y complementarios que están presentes en la esencia de la experiencia humana y en la creación artística. Estos conceptos se originan en la mitología griega. Lo apolíneo representa la dimensión de la razón, el orden, la mesura y la forma en la vida y el arte. Se asocia con la serenidad, la claridad, la proporción y la belleza clásica. Lo apolíneo busca la armonía, la perfección estética y la contención emocional. Es la fuerza que establece límites, formas y estructuras en el mundo. Por otro lado, lo dionisíaco simboliza la dimensión del instinto, la pulsión, la pasión y el caos en la vida y el arte. Se relaciona con la fuerza vital primordial, la ebriedad, la intensidad emocional y la ruptura de las convenciones sociales. Lo dionisíaco busca la liberación, la exaltación espiritual y la unión con la naturaleza. Es la fuerza que desestabiliza, rompe las normas establecidas y revela la verdad profunda de la existencia. Para Nietzsche, la tragedia griega representa la síntesis perfecta de lo apolíneo y lo dionisíaco, donde la forma estética y la pasión vital se fusionan para producir una obra de arte sublime y reveladora. En última instancia, Nietzsche propone la reconciliación de estas fuerzas opuestas en la creación de una cultura superior y auténtica que celebre la complejidad y la diversidad de la experiencia humana. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche introduce la figura del Übermensch o superhombre. Se refiere a la figura del individuo que ha trascendido las limitaciones y convenciones de la moralidad tradicional y ha alcanzado un estado de plenitud, libertad y creatividad. Nietzsche plantea al superhombre como un ideal humano que es capaz de generar sus propios valores, vivir de manera auténtica y afirmativa, y asumir la responsabilidad por su propia existencia. El superhombre no está sujeto a las normas morales impuestas por la sociedad o por las tradiciones religiosas, sino que se guía por su propia voluntad de poder y por la afirmación de la vida en su totalidad. Para Nietzsche, el superhombre es aquel que ha superado la moral del rebaño, la moralidad basada en la sumisión, la obediencia y la conformidad, y ha desarrollado una moralidad propia, basada en la fuerza, la creatividad, la valentía y la autenticidad. El superhombre es un ser que no busca la trascendencia ni la redención en un mundo divino, sino que se enfoca en la realización plena de su potencial humano en el mundo terrenal. Es un individuo que abraza la vida con todas sus contradicciones y complejidades, y que se enfrenta a los desafíos y sufrimientos del mundo con coraje y sabiduría. El superhombre de Nietzsche representa la posibilidad de trascender las limitaciones impuestas por la moralidad convencional, desarrollar una ética propia y vivir de manera auténtica y creativa. Es un ideal humano que invita a cada individuo a ser fiel a sí mismo, a expresar su singularidad y a afirmar la vida en toda su plenitud. Para Nietzsche, la idea de la muerte de Dios es una metáfora que representa la crisis de valores y creencias tradicionales en la sociedad occidental. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche plantea que la idea de Dios como fuente de significado, moralidad y orden cósmico ha perdido relevancia en la era moderna debido al desarrollo de la ciencia, la secularización y la ruptura con las creencias religiosas tradicionales. La muerte de Dios para Nietzsche no es solo un evento histórico o teológico, sino también una transformación cultural y filosófica que desencadena una profunda crisis de valores. Con la desaparición de la figura divina como garante de la verdad y la moralidad, se cuestionan las bases de la ética, la metafísica y la cosmovisión tradicionales, dejando un vacío existencial y ontológico que debe ser enfrentado de manera creativa y audaz. Desde la perspectiva de Nietzsche, la muerte de Dios no implica la negación absoluta de la existencia divina, sino más bien la necesidad de superar la dependencia de las creencias religiosas y asumir la responsabilidad por la propia vida y valores. Para Nietzsche, la muerte de Dios es una oportunidad para reevaluar y redefinir nuestros principios éticos y estéticos, liberándonos de la moralidad tradicional basada en la trascendencia y abriendo la posibilidad de crear nuevos valores a partir de la voluntad de poder y la afirmación de la vida terrenal. En este sentido, la muerte de Dios es un desafío existencial que invita a cada individuo a asumir su propia singularidad y a convertirse en un superhombre. Nietzsche habló también del nihilismo,
que consideraba como la negación de los valores fundamentales que dan sentido a la vida humana. Para Nietzsche, el nihilismo era una consecuencia del derrumbe de los valores tradicionales, especialmente religiosos, y abogaba por la creación de nuevos valores basados en la voluntad de poder. Nietzsche cuestionó la moral tradicional basada en la dicotomía entre el bien y el mal, y propuso una moral más allá del bien y del mal. Consideraba que la moral tradicional había sido impuesta por la religión y la sociedad para controlar a las masas, especialmente la moral judeo-cristiana. Consideraba que esta moral tradicional estaba basada en valores que consideraba negativos, como la compasión, la humildad, la renuncia a la voluntad de poder y la negación de la vida. Nietzsche consideraba que estos valores morales eran una forma de debilidad, un producto de la moral de esclavos que buscaba someter y reprimir a aquellos individuos fuertes y poderosos que poseían una voluntad de poder más desarrollada. Nietzsche criticaba la moral tradicional por considerarla como una imposición artificial que restringía la realización y la expresión de la voluntad de poder individual. En su lugar, Nietzsche abogaba por una ética de la afirmación, que buscaba exaltar la vida, la individualidad y la autosuperación constante. Para Nietzsche, la moralidad tradicional representaba una limitación de la libertad y la creatividad individuales, y abogaba por una moral que permitiera la expresión plena y auténtica de la voluntad de poder de cada individuo. Para Nietzsche, la voluntad de poder es un concepto fundamental en su filosofía que se refiere a la fuerza vital y creativa que impulsa a todos los seres vivos, incluidos los seres humanos, a buscar poder, superarse a sí mismos y afirmarse en el mundo. La voluntad de poder no se limita a un mero deseo de dominio sobre los demás, sino que también incluye el impulso de realización personal, de expresión de la individualidad y de creación de valores propios. Nietzsche considera que la voluntad de poder es la fuerza que impulsa el cambio, la evolución y el desarrollo en el mundo. Es el motor que impulsa a los seres vivos a perseguir sus metas, a luchar por sus ideales y a crear nuevas posibilidades. Según el filósofo, la voluntad de poder es inherente a la naturaleza misma de la existencia, y es la fuerza que subyace a todas las demás manifestaciones de la vida. Para Nietzsche, la voluntad de poder es también la base de su crítica a los valores tradicionales de la moralidad, que considera como una forma de voluntad de negación que restringe, reprime y limita la expresión de la voluntad de poder individual. En su lugar, Nietzsche aboga por una ética basada en la afirmación de la vida, en la exaltación de la individualidad y en la búsqueda de una autosuperación constante a través de la realización de uno mismo. El concepto de amor fati en la filosofía de Friedrich Nietzsche se refiere a la aceptación y afirmación de la totalidad de la vida, incluyendo todos sus aspectos tanto positivos como negativos. La expresión amor fati proviene del latín y significa amor al destino o amor a la propia suerte. Para Nietzsche, el amor fati implica aceptar no solo los aspectos felices y exitosos de la vida, sino también los sufrimientos, fracasos y dificultades. En lugar de lamentarse por el pasado o preocuparse por el futuro, Nietzsche propone amar la totalidad de nuestro destino, abrazando todo lo que nos ha ocurrido y nos ocurrirá como parte integral de nuestra existencia. El amor fati implica una actitud de resignación activa, en la que se acepta el curso de la vida y se decide abrazarlo con alegría y valentía. Nietzsche consideraba que esta actitud era fundamental para vivir una vida plena y auténtica, en la que se experimenta una profunda conexión con el devenir del mundo y se adquiere una sensación de libertad interior, que nos invita a amar y aceptar todo lo que la vida nos trae, incluso aquello que nos resulta doloroso o difícil. Y a encontrar significado y valor en cada momento, independientemente de las circunstancias. Para Nietzsche, el amor fati es una manifestación de la voluntad de poder y una forma de alcanzar la plenitud y la realización personal. El concepto del eterno retorno es una idea central en la filosofía de Nietzsche. Para Nietzsche, el eterno retorno plantea la posibilidad de que todo lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá en el universo se repita exactamente de la misma manera una y otra vez, eternamente. Según Nietzsche, el pensamiento del eterno retorno es una prueba de amor a la vida y una forma de afrontar el absurdo y la contingencia del mundo. Él invita a imaginar que se nos propone la opción de vivir nuestra vida exactamente igual, con todos sus momentos de felicidad y sufrimiento, una y otra vez eternamente. Si pudieras abrazar este pensamiento y aceptarlo con amor y alegría, entonces estarías viviendo plenamente tu existencia, sin arrepentimientos ni deseos de cambiar nada. El eterno retorno plantea un desafío existencial, vivir tu vida de tal manera que si se repitiera infinitamente, la abrazarías con amor y aceptación total. Para Nietzsche, este pensamiento es liberador porque te permite vivir en el presente de una manera auténtica y plena, sabiendo que cada momento es único e irrepetible. El concepto del eterno retorno en Nietzsche es una invitación a vivir la vida con intensidad, pasión y amor por cada instante, enfrentando la fugacidad del tiempo y la contingencia del mundo con valentía y aceptación. Su pensamiento ha suscitado múltiples interpretaciones y debates, y su influencia ha llegado a áreas como la filosofía, la literatura, la psicología y la cultura en general. A lo largo de su vida,
Nietzsche sufrió problemas de salud mental, que se agravaron con el tiempo. En 1889, sufrió un colapso mental del cual nunca se recuperó, pasando el resto de su vida en la casa de su madre en Weimar. Friedrich Nietzsche falleció el 25 de agosto de 1900 en Weimar, Alemania, a la edad de 55 años. A pesar de su breve vida, su obra filosófica ha tenido una profunda influencia en la filosofía occidental, la psicología y la literatura. Su pensamiento sigue siendo objeto de debate y estudio en la actualidad.